Buenos días, hoy es lunes 18 de noviembre, les saluda Wendy Monterrosa, bienvenidos a República. Tras la resolución de la Cámara Primera de lo Penal que determinó que el magistrado Eduardo Escalante no cometió delito de agresión sexual, sino una falta en contra de una menor de 10 años, la Asamblea Legislativa reformó el Código Penal. Con 71 votos, los diputados aprobaron reformas a esta ley para castigar hasta con 12 años de cárcel el tocamiento impúdico. Además, cuando un funcionario público cometa este delito, quedará inhabilitado de su cargo. Este tema ha sonado mucho en las últimas semanas a raíz de este caso que refleja la vulnerabilidad de la niñez en un país que registró un promedio diario de 12 delitos sexuales en 2018. De estos y otros temas hablaremos en la entrevista de esta mañana. Comenzamos. Este tema que ya les adelantaba en la introducción, damos la bienvenida a la diputada Marcela Villatoro por el partido Arena y también nos acompaña la diputada Dina Argueta por el partido FMLN. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, buenos días y un gusto a todas las que nos están viendo desde sus casas. Diputada, ¿cómo está? ¿Qué tal? Gracias, Wendy. Buenos días. Saludos, Marcela. Saludos a la población que siempre está pendiente de este programa. Por supuesto, felices de poder estar aquí esta mañana. Bien, antes de comenzar, les recuerdo que estamos en las redes sociales para que participe desde ya sobre ese tema que vamos a abordar muy importante, los derechos de la niñez y estas reformas que han sido aprobadas al Código Penal. Estamos en pantalla como en Twitter como República 33 TV, nos encuentra también a través de WhatsApp en el 7318-7627 y también estamos en la cuenta de Facebook como República TV 33. Bien, la semana pasada, específicamente el jueves, ustedes aprueban estas reformas al Código Penal con 71 votos para establecer el tocamiento impúdico como delito sexual. Esto hasta la base del caso del magistrado Eduardo Escalante, que ya conocimos todos y que por supuesto que generó mucha indignación por parte de la ciudadanía en general. Me gustaría comenzar por acá. ¿Cuáles, digamos, son los ejes centrales de estas modificaciones o estas reformas que hicieron al Código Penal? Diputada. Bueno, buenos días, en primer lugar. Pues la verdad es que nosotros comenzamos con el tema del magistrado Escalante desde el momento que nos llegó el antejuicio a la Asamblea Legislativa. Tenemos conocimiento de todo el trayecto de este caso y obviamente pues nosotros como Asamblea definimos que había lugar a formación de causa y que por lo tanto debía de seguirse en los tribunales comunes. Nosotros esperábamos que de la Cámara Primera de lo Penal tomara una decisión donde realmente fuera un ejemplo de que los funcionarios públicos no deben abusar de su poder para poder hacer este tipo de situaciones y lastimosamente pues nos vimos en que definieron que era una falta y no un delito la actuación del magistrado Escalante. Cuando nosotros tuvimos el caso pudimos ver todo lo que realmente pasó ese día y cómo se dieron los hechos y realmente lo que pasó es que él sí tocó a la menor, solo que lo hizo sobre su ropa. Entonces los magistrados definieron que no era un tocamiento porque había sido encima de su ropa, porque había sido a plena luz del día, porque había gente alrededor y que era en un lugar público. Entonces, esos fueron los elementos que ellos tomaron para tomar esa decisión basándose en un artículo del Código Penal, que es el 392, que está dentro de las buenas costumbres, y en el inciso cuarto se encuentran los tocamientos impúdicos. ¿Qué son los tocamientos impúdicos? Es cuando nosotros nos encontramos en aglomeraciones de personas. Por ejemplo, si usted está dentro de un bus o del transporte colectivo y alguien la toca, eso vendría a ser un tocamiento impúdico, que lo toquen en alguna parte de su cuerpo aprovechándose de esa misma coyuntura. Entonces eso fue lo que definieron los magistrados. Sin embargo, dentro del artículo 165 del mismo Código Penal sí está establecido los tocamientos. Pero ellos definieron mejor que fuera una falta, ¿verdad? Por el mismo hecho de que la niña había sido encima de su ropa y no que era un delito. Si es que nosotros como diputados definimos que no podíamos dejar de que al arbitrio de la Corte Suprema de Justicia que ocuparan este tipo de artículos para dejar libre a cualquier sinvergüenza o cualquier pedófilo que quisiera hacerlo. Porque si nosotros dejábamos esta puerta abierta, lo que iba a pasar es que de ahora en adelante gente o agresores sexuales iban a ocupar este artículo justo
para poder seguir haciendo sus fechorías y salir libres y pagar la multa y continuar. Entonces, por eso arreglamos el código y sacamos los tocamientos impúdicos, los eliminamos del Código Penal y los pasamos al artículo 160 y 161, dividido en dos partes. Los tocamientos impúdicos para los mayores de 15 años o personas mayores de edad, que será penado de 3 a 6 años en caso de que esto se dé, y un segundo inciso en el artículo 161, que es para menores de 15 años, que es de 8 a 12 años la pena de cárcel. A ver, ¿qué otros elementos incluye estas modificaciones que ustedes hiciesen al Código Penal? Porque al revisar también el artículo 161 de este mismo código, ahí establece el delito de agresión sexual en menores de 15 años, con o sin violencia, dice. Sí. Entonces, ustedes agregan, modifican estos dos artículos, pero aparte de esto, ¿qué otras modificaciones hacen? ¿Qué pasa cuando son funcionarios públicos los que cometen este delito, por ejemplo? Efectivamente, yo creo que es importante decir que este es uno de los casos que, si bien es cierto, ha conmocionado a la población salvadoreña por el grado o la magnitud de que ha sido un funcionario público el que se ha visto envuelto en esta situación. Yo creo que es importante decir también que no es el único caso en el país. Este es el caso que se ha visibilizado por la connotación que ha tenido. Sin embargo, tenemos casos en el país de niñas y niños que están sufriendo agresiones sexuales diariamente y que el sistema judicial en el país sigue sin decir nada. En este caso específicamente también la reforma constituye una incorporación de un artículo 174b que conlleva que cuando estos delitos contra la libertad sexual o de agresión sexual en menor se agrava el delito, pero también se inhabilita al funcionario. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque el funcionario, los funcionarios y funcionarias se supone que debemos de dar el ejemplo para la ciudadanía, pero además este caso mencionado pone en relieve todo el sistema judicial porque es un conocedor de la justicia. Y cuando hablamos de funcionarios, ¿qué tipo de funcionarios? Estamos hablando de todo tipo de funcionarios. popular también. Estamos hablando de todo tipo de funcionarios, funcionarios públicos, empleados y agentes de autoridad. Aquí en esta reforma está implícita aquel alcalde, concejal, diputado, incluso hasta el mismo presidente de la República, los empleados y aquellos agentes de autoridad. Estamos incluyendo a todos. ¿Por qué? Porque los delitos contra la libertad sexual, máxime cuando son cometidos contra un menor, deben de ser sancionados, que ya la reforma lo establece en el artículo 160-161, pero creemos nosotros que la inhabilitación de ese cargo debe de ser también un elemento que permita decirle a la ciudadanía, mire, este funcionario es un agresor, por lo tanto no debe de seguir ejerciendo su papel como tal. Creo que esto, además de ser un precedente, es un llamado de atención para los funcionarios y funcionarias, porque aquí no podemos sacar a nadie. Es un llamado de atención. Todos, en nuestro caso como diputados y diputadas, hacemos las leyes, las reformamos, las interpretamos. Pero también hay otra parte del Estado salvadoreño donde todos nos debemos y nos vemos envueltos que deben de cumplir la ley. Yo quiero decir en este caso en particular que vemos con dolor que el sistema judicial en el país se sigue poniendo del lado del victimario y no se pone del lado de las víctimas. Creo que es una deuda más grande todavía la que se va sumando cada vez con cada caso de cada niña, de cada mujer, de cada niño, sobre todo a este sistema donde debemos de responderle a las víctimas. Y creo que es importante decir que en un mes en el que estamos ahorita, donde conmemoramos el Día de la No Violencia contra la Mujer, nuestro país tiene legislación importante en materia de garantías y derechos para las mujeres, para la niñez, y en ese sentido creemos importante robustecer aquella legislación que quizá pueda tener algún vacío. Yo quisiera decir que en este caso en particular, los magistrados pudieron determinar otra resolución y no lo hicieron. Se fueron por aquella puerta que estaba ahí en el inciso número 4 del artículo 392, que establecía una falta, la acción o la conducta establecida por el magistrado. Entonces, lo que hemos hecho nosotros ahora es decirle y es clarificarle a los aplicadores de justicia que de ahora en adelante
No puede haber vacío alguno por el cual no se le pueda brindar la debida y pronta justicia a las mujeres y sobre todo a nuestras niñas. Hablamos entonces que estas modificaciones incluyen nuevos casos y este caso, hay que poner en contexto, refleja una realidad muy dura, sobre todo de un sistema que da desprotección a los niños y a las niñas. Pero vamos a regresar con esto más adelante. Regresamos, hacemos una pausa, son las 6 de la mañana con 45 minutos. No nos cambien. Enciende tu mañana, Canal 33. En Navidad, lo mejor que llevas dentro se comparte con tu plan postpago 360, que viene con un Huawei G9 2019 con 10 GB, WhatsApp, Facebook, Instagram y Twitter ilimitados, y América sin fronteras. Todo incluido en plan $30, antes plan $40, para celebrar esta Navidad. ¡Claro que sí! Al hincha le hacía falta un programa con pasión. El amor al deporte en un programa de televisión. Es por Locos, donde no todo es fútbol. De lunes a viernes por Canal 33, 7 en cable. Canal 33, en evolución. Es por locos, loco por vos. Agenda País, un aporte académico. Propuestas de solución desde una perspectiva académica y práctica para los ingentes problemas del país. La voz de la academia expresada con la fuerza que el conocimiento le concede. Agenda País es una producción de la Universidad Tecnológica de El Salvador. Se transmite los domingos a las 7 de la noche y en repetición lunes 6 de la tarde por Canal 33. Hagamos la diferencia. Seamos mejores. Universidad Tecnológica de El Salvador. Bien, estamos conversando esta mañana con la diputada Marcela Villatoro, diputada del Partido Arena, y la diputada Dina Argueta del FMLN sobre las reformas al Código Penal. Regresamos enseguida aquí en República. ¡Qué bárbaro! No puede ser. ¿Cómo era? Ya lo viste. ¿Qué pasa? Las llaves las dejé adentro. ¡No! Activa tu mente con Neuroglután, estimulante cerebral que disminuye la fatiga mental. Neuroglután mejora tu concentración y memoria. Activa tu mente con Neuroglután. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Focos es la primera revista multiplataforma de periodismo y análisis producida para salvadoreños en El Salvador y Estados Unidos. Conducida por el politólogo Saúl Hernández y la periodista Karen Fernández, el economista Alberto Arene y el periodista Andrés Dimas. Sintonízanos todos los domingos a las 8 de la noche y miércoles a las 6 de la tarde por Canal 33, 7 en cable. Y en Estados Unidos, los domingos a las 8:30 de la mañana por Telemundo 44 en Washington, D.C. Focos alimenta tu criterio. Aprendamos a ser mejores. Somos mejores personas cuando damos más de lo que se espera de nosotros. Eso es compromiso. Atrevámonos a ser mejores. Una producción de la Universidad Tecnológica de El Salvador y Canal 33. Estamos de regreso esta mañana conversando sobre las reformas al Código Penal que fueron aprobadas la semana pasada por diputados de la Asamblea Legislativa para establecer el tocamiento impúdico como un delito. Esto a raíz de la resolución de la Cámara Primera de lo Penal sobre el caso del magistrado, que diga Eduardo Escalante. Son las 6 de la mañana con 50 minutos. Está en el estudio la diputada Marcela Villatoro y también nos acompaña la diputada Dina Argueta. Bien,
A ver, yo creo que es importante hacer modificaciones a las leyes, en este caso lo que ustedes han hecho, por ejemplo, al Código Penal, pero si bien también es importante que dentro del mismo sistema exista una depuración judicial, porque mientras no existe una depuración judicial, este tipo de casos, como otros, por ejemplo, que van a quedar en la impunidad. Hay que recordar, por ejemplo, que solo 1 de cada 10 casos de delitos contra menores de edad, de agresión sexual, son condenados. Sí, y es algo que es bien importante establecer. Por ejemplo, en nuestro país, cada 3 horas una niña es abusada sexualmente y tenemos 12 denuncias diarias de agresiones sexuales, de las cuales el 92% es de menores. Entonces estamos en un país donde no existe una protección real a los menores. Nuestros menores son víctimas de este tipo de abusos de parte de depredadores sexuales, y lo que nosotros tenemos que hacer como legisladores obviamente es tratar de protegerlos con hacer una legislación un poco más robusta, pero de nada sirve que nosotros estemos trabajando constantemente para ponerle candados a la legislación si los jueces nos botan el trabajo. Entonces sí es importante hacer una depuración judicial. Yo lo dije el día de la plenaria, que era importante que este tipo de jueces que toman decisiones que realmente favorecen a algunos pocos y no al más descalzo, pues debería de comenzar a hacer las investigaciones correspondientes por parte de la sección de investigación de la Corte Suprema de Justicia. Pero sí es necesario de que empiecen a aplicar la ley, porque nosotros podemos hacer la ley más perfecta, pero si ocupan otras figuras legales para poder apoyar o para poder ayudar a los que están dentro de mi gremio, pues es lastimoso, porque por mucho que nosotros hagamos no va a poder ser posible. Y también lo hablábamos, que me parece bastante indignante de que varios abogados, incluso gente que ha sido de prestigio dentro de la Corte Suprema de Justicia, y litigantes, pues obviamente hay gente que es litigante y que su trabajo es estar en la Corte Suprema de Justicia y no quiere echarse a los jueces en contra también, pues eso es normal. Pero sí, nosotros tenemos que ser apegados a la justicia. Cuando nosotros como abogados nos juramentamos como tales, prometimos cumplir y hacer cumplir la Constitución, y obviamente proteger a nuestros menores es parte de hacer las cosas correctas, y no solo como abogados, sino también los funcionarios públicos, que somos los que tenemos que hacer las cosas correctamente, comportarnos de una forma correcta y sobre todo, como le decía, proteger a nuestros menores. Entonces sí es el momento de que empiecen a hacer dentro de la Corte Suprema de Justicia las averiguaciones necesarias y comenzar a depurar el sistema judicial con estos jueces, que obviamente algunos son corruptos y otros jueces pues obviamente son burladores de la justicia. Bien, me gustaría que viéramos también algunas valoraciones, por ejemplo, de la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, Ormusa, quien dijo recientemente que estas reformas responden más a un interés mediático. Dice, es una mediatización con la reforma. Lo que estamos diciendo es que los jueces de la Cámara Primera de lo Penal tenían la razón y estamos cediendo a ese chantaje. Con la reforma, lo que dijeron los diputados, ustedes tenían la razón, estaba mal tipificado en el código. ¿Qué dicen sobre esto, diputada, sobre esta apreciación que hace esta organización de mujeres? Yo respeto las opiniones de todas las organizaciones de mujeres y de todo aquel que quiera opinar, valga la redundancia, en este tema. Sin embargo, creemos nosotros, ya decíamos nosotros, el tema en este caso en particular se pudo haber condenado con otro artículo. O sea, los magistrados pudieron hacer otra resolución, emitir otra resolución de acuerdo a otro artículo del Código Penal. Sin embargo, se fueron por lo más fácil. Y nosotras no queremos pensar que fue en función de favorecer a un colega suyo. Sin embargo, nosotras con esta reforma, yo quiero decirlo, que esta reforma no es exclusiva para este caso. Esta reforma tiene que ver con aquellos casos que vienen a futuro, que puedan venir y que están por ahí, que todavía no han salido a la luz. ¿Qué estamos diciendo con esta reforma? Ojo, magistrados, ojo, jueces, ahora en adelante ya no tienen la libertad que tenían antes de poder encontrar una salvaguarda dentro del código para dejar libre o casi impune estos casos. Eso es lo que estamos haciendo. Ahora, ¿cree que los jueces siempre pueden encontrar de alguna forma, más allá de las modificaciones que se hacen a las leyes y las leyes que existen ya, que está una ley que es muy buena también, la Lepina, sí, el punto es cómo se aplica, pero ¿no cree usted que siempre pudiesen encontrar algún tipo de maniobra para no establecer justicia, como lo hemos visto en varios casos? Siempre estamos expuestos a eso.
Por eso estamos en constante revisión de la legislatura, en este caso el Código Penal y otro tipo de legislación que puedan venir a ayudar a que los magistrados, a que los jueces, es que en este caso a que los aplicadores de justicia no encuentren un pretexto o un argumento necesario para decir por aquí vámonos. Nosotros debemos de saber que en este país, en un Estado de Derecho como tal, todos tenemos una responsabilidad que cumplir. El legislativo, en este caso, la Asamblea, estamos cumpliendo con esa función, que es reformar, que es interpretar. En este caso, vimos la posibilidad de que a futuro pueda otro magistrado, pueda otro juez decir, cataloguemos esto como una falta. Entonces, para que eso ya no se siga dando errores de interpretación, porque lo que pasó en este caso fue que la Cámara Primero de lo Penal interpretó y utilizó a conveniencia un inciso número 4 del artículo 392, por eso lo hemos quitado. No es para darle la razón a la Cámara y decir, miren, ustedes tenían la razón. Yo creo que son válidas quizás en algún momento las opiniones de las diferentes organizaciones, sin embargo, no las tuvimos en la comisión. Como hubo unanimidad de todos los diputados y diputadas, yo quiero decir que estas son una de las reformas que hemos contado con el consenso de todos los grupos parlamentarios, por la necesidad de salvaguardar y proteger la dignidad de nuestros niños y de nuestras niñas. Yo creo que es importante a futuro quizás revisar con más detalle otro tipo de reforma. Yo no puedo decir ni me puedo atrever a decir que la legislación todavía, ahora con esta reforma ya quedó totalmente robustecida. Habría que revisarla, probablemente quedarán otras ahí y que si es necesario hablarla con las diferentes organizaciones hay que hablarla. Yo creo que la sociedad estamos en un momento donde necesitamos sí un diálogo, necesitamos compromiso, pero necesitamos que sus actores claves también cumplan su papel, en este caso el órgano judicial. A ver, hay un aspecto que queda relegado en este y en otros casos de agresión sexuales contra menores que se han conocido a lo largo de la historia reciente del país, y es que las víctimas de alguna forma quedan de lado. Es decir, se habla mucho de las leyes, se habla de las aplicaciones, de la forma en cómo los jueces al final determinaron si había justicia o no, pero la víctima pues ha quedado, digamos, en un segundo plano. Se conocía a través de una investigación del periódico digital El Faro que la madre con sus 2 hijos se fueron del país y que recibieron amenazas. Ahora bien, ¿por qué el Estado desprotegió a esta familia, diputada? Bueno, la verdad es que eso ha sido algo lo más triste de toda esta historia, que la niña no solamente tuvo que pasar por este mal momento psicológicamente, pues obviamente se le hicieron los estudios necesarios y salían que la niña, por ejemplo, tenía problemas al conciliar el sueño, estaba presentando un cuadro de déficit de atención y otros temas, pues obviamente que, digamos, traumas que provienen de un evento tan desafortunado como este. Sin embargo, lo peor fue de que su familia tuvo que huir con ella, ya que llegaron a amenazarlas a la casa y se contaba incluso de que su mamá había recibido un golpe y que pues al mismo tiempo pues tuvo que irse del país y llevarse al hermano de la niña. La Fiscalía General de la República nos comentaba de que a ellos se les había ofrecido pues seguridad para poderlas apoyar, pero que no habían aceptado. Pero también nos hablaban de que en el CONNA, por ejemplo, no encontraron el apoyo necesario para poder como familia salir adelante, que por eso es que la mamá tomó esta decisión. Entonces también es un llamado para las autoridades, es un llamado para el órgano ejecutivo también, para que ellos también empiecen a establecer bien los patrones de actuación en ciertos casos como este, que es tan complicado y tan difícil, y que sí empecemos a proteger todos a nuestros menores, porque no solamente un órgano del Estado tiene que hacerlo, sino que tenemos que trabajar en conjunto y pues obviamente por parte de nosotros como diputados cuentan con todo lo que necesiten para poder ayudar a que este tipo de situaciones no se sigan dando dentro de nuestro país. Y quería dejar también algo bien importante con respecto a la posición de Ormuza. Obviamente, pues cada quien tiene una percepción distinta de las cosas. Sin embargo, nosotros como diputados no podíamos dejar este artículo al aire, porque si lo dejábamos al aire, el mismo fiscal nos lo decía, se complica porque ya hay una decisión sobre este caso y posteriormente podrían venir más casos en donde se invocara este artículo del Código Penal. Entonces lo que íbamos a hacer es crear ya jurisprudencia sobre ese tema. Entonces por eso es que teníamos que borrarlos por completo del ordenamiento jurídico para que no
no se siguiera o no se continuara este tipo de casos. Entonces sí era bien importante ponerle esta llave dentro del código. Y no es que le estemos dando la razón a la Cámara, al contrario, lo que les estamos diciendo es tuvieron una actuación incorrecta y nosotros les vamos a corregir la plana legalmente para que este tipo de decisiones no vuelvan a darse. Bien, vamos a hacer una pausa y regresamos enseguida con más de esta entrevista. Les recuerdo que estamos en las redes sociales para que participe con sus preguntas, comentarios del tema que estamos abordando esta mañana. Estamos en la cuenta de Twitter como República 33 TV. Nos encuentra en el WhatsApp en el 7318-7627 y también estamos en Facebook como República TV 33. Regresamos. Estamos de regreso esta mañana conversando con la diputada del Partido de Arena, Marcela Villatoro. También está con nosotros la diputada del Partido FMLN, Dina Argueta, sobre las reformas al Código Penal que fueron aprobadas la semana pasada con 71 votos en la Asamblea Legislativa. Reformas que en síntesis se modificaron pues artículos como el 160, el 161 y se derogó el inciso 4 del artículo 392, que precisamente fue el que aplicaron los magistrados de la Cámara Primera de lo Penal. Pero me gustaría que viéramos sobre este tema, porque esto pone en relieve un asunto que es bastante preocupante y grave en nuestro país. Solo en 2018, la Fiscalía General de la República reportó 4.197 denuncias por delitos sexuales, es decir, un promedio de 12 diarios. Vamos a ver lo que dijo el fiscal general de la República, Raúl Melara, sobre este tema. Creo que es una reforma positiva. Hay que dejar claridad que este tipo de actos sí constituyen delito. Hay que sentar un precedente en el que la vulnerabilidad de los menores no se puede transgredir ni física ni emocionalmente. Y es por eso que hablábamos que este caso en especial ha marcado un antes y un después en la manera en cómo se debe de proceder con ese tipo de actos. Diputada, ¿qué precedente jurídico se ha establecido con estas modificaciones al Código Penal? Bueno, lo que estamos haciendo es ponerle un alto, ¿verdad? Porque como les explicaba anteriormente, si nosotros no poníamos esta llave de sacarlo de multas, digámoslo así, o de faltas, y no lo pasábamos a delito dentro del Código Penal, entonces lo que íbamos a hacer es dejar abierta una puerta para que de ahora en adelante los depredadores sexuales que tocaran niñas y lo hicieran de la forma que ellos quisieran, dijeran, bueno, ya hay una decisión anterior sobre un tema similar, entonces les pido que este sea el tipo penal que se me aplique. Entonces lo que iba a pasar es que lo iban a seguir aplicando y vamos a tener cientos de casos que iban a quedar impunes. Por eso era importante eliminarlo por completo y pasarlo a un delito como tal. Entonces sí es el precedente que nosotros queríamos dejar con esta llave legal que le íbamos a poner, porque ya han habido casos de tocamientos que incluso gente que 14 años le han dado de cárcel, o sea, sí, no era... caso recientemente también. Claro, entonces lo que pasa es que obviamente a veces, yo les digo, hay abogados pícaros, siempre dicen echa la ley, echa la trampa, y eso desde cuando uno estudia Derecho se lo dicen, ¿verdad? Que siempre hay abogados pícaros que ocupan la legislación o los vacíos que puedan encontrar para salirse con la suya. Y este caso, creo que, como lo decía bien el fiscal, es un antes y un después en la legislación nacional. Y ha sido también, dentro de lo peor o de lo triste de este caso, hemos visto algo positivo. Y es que nos hemos unido todos como país. Ha sido muy bueno también que la sociedad civil, la indignación que este caso ha causado, pues nos ha unido a todos como salvadoreños. Entonces, dentro de todo lo malo, hay que ver algo bueno y esperamos también que sea un ejemplo para que los hombres que andan haciendo este tipo de cosas tan despreciables y tan asquerosas y tan en contra de nuestros menores y vulneren a nuestros niños, pues se den cuenta y se vean en que son un espejo en este tipo de situaciones como la del magistrado Escalante, y que muy probable va a ser lo mismo si algún funcionario más vuelva a cometer algo similar, que va a estar bajo el escarnio público y que la gente va a estar pendiente de lo que nosotros como funcionarios hagamos, y obviamente pues nos lo va a reprochar también si hacemos las cosas incorrectas. Diputada, está pendiente que la Cámara, bueno, la Sala de lo Penal emite una resolución sobre este caso, ¿no? ¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen sobre esto?
Bueno, nosotros esperaríamos que el proceso continúe. Entendemos que ya la Fiscalía apeló la semana anterior y que se pueda corregir, digamos, el error que cometió la Cámara de lo Penal en este caso. Nosotros estamos a la expectativa de ese caso, sin embargo, es un tema que aunque nosotros en este caso no compartimos el tema de la resolución, en aquel momento estamos a la expectativa porque es un tema que obviamente le corresponde al órgano judicial. Por eso nosotros siempre, en mi caso yo siempre hablo, todos tenemos competencias y tenemos funciones atribuidas. ¿Cómo respondemos a esas funciones dadas? Es el problema del país en este caso. Yo quiero específicamente hacer referencia a algo y me van a perdonar, pero algo que ustedes mencionaban hace rato, el tema de la revictimización de las víctimas en este caso. ¿Qué pasó con la niña? La niña, a pesar de que, además de que fue agredida, a pesar de que fue expuesta en muchos de los casos, también su familia tuvo que irse del país. ¿Qué pasó con el agresor? Se fue para su casa. Entonces, o sea, esas cosas son las que no pueden pasar en este país. Entonces, donde el agresor, donde el victimario hace lo que quiere y bien tranquilo se va para su casa. Yo espero realmente que ahora que la Fiscalía ha apelado pueda corregirse aquellos vacíos, aquellos errores que la Cámara también en esa resolución emitió y que el proceso pueda continuar de la manera más correcta y apegada a derecho para darle justicia no solamente a una niña, que este es el caso emblemático, pero que detrás de esta niña hay miles y miles, como ya se mencionaba anteriormente. Tenemos casos específicamente que a julio del 2018, 317 niñas entre 11 y 14 años están embarazadas, muchas de ellas producto de violaciones y agresiones sexuales. Entonces, mucho tenemos que hacer en este país, pero mucho tiene que hacer el órgano judicial, mucho tiene que hacer el sistema de justicia en este país. Nosotros estamos haciendo lo que nos corresponde. El Ejecutivo tendrá y deberá hacer lo que le corresponde. Lamentablemente, en estos casos en particular, el CONNA no estuvo a la altura de defender y garantizar los derechos de la niña salvadoreña. No le dio protección. Entonces, hay que revisar qué estamos haciendo los diferentes órganos de Estado. Y en particular, yo quiero decir que yo creo que Marcela y todos estamos esperando que lo que siga de ahora en adelante sea en función del bienestar y de la salud de la población salvadoreña en materia de justicia, que tanta deuda hay con las víctimas en este país. Más allá del tema de aplicación de la justicia, ¿qué otros factores inciden para conocer un poco el tipo de sistema que tiene nuestro país para tener tantos casos que quedan en la impunidad de delitos de agresión sexual y desprotección también de las víctimas? Mire, es lamentable la conducta que se tiene dentro de nuestro país. No podemos normalizar situaciones como estas. Lo hablábamos fuera de los micrófonos, que muchas veces hay madres de familia que tienen a los hijos o los niñas con sus padrastros y sus padrastros abusan de ella y por el mismo miedo a quedar sin el sustento del pan de cada día porque el padrastro es el que lleva la comida a la casa, pues no lo denuncian y permiten de que los padrastros sigan abusando de las niñas y eso es algo común en nuestro país. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta de que esta cultura, que es una mala cultura, no la podemos tener que seguir cosechándola, al contrario, los vecinos que vengan y ahorita aprovechando que estamos en televisión y que nos están viendo, decirle a los vecinos que si ven este tipo de situaciones en su alrededor, pues la denuncien, porque a veces las niñas no pueden hacerlo, las mamás se quedan calladas, los hermanitos se quedan callados, pero los vecinos o la gente que está alrededor y ve que estos abusos están dándose, pues tienen que denunciarlo, porque si no, pues vamos a continuar con esta rueda de caballo que nunca va a terminar, porque después las niñas, en su mayoría, que son abusadas, posteriormente cuando crecen, siguen el mismo patrón. Y entonces va y no termina. Entonces es algo que tenemos que evitar nosotros como salvadoreños, quitarnos esta cultura. También lo comentaba la semana pasada, el ir en un bus. Ahora con esas reformas he tenido bastantes denuncias de mujeres que me cuentan, mire, yo iba dentro del bus y vino un hombre y se desnudó de sus partes y me iba rozando y la gente alrededor veía y nadie me decía nada.
Entonces, estos tipos de decisiones, de culturas, no son buenas, no tienen que seguirse, no tienen que verse como normal. Son depredadores sexuales que andan libres y tenemos que denunciarlos. Y con estas reformas que hemos presentado, ese tipo de situaciones, como la que le explicaba dentro del PUS, ya son penadas. Entonces ya las mujeres que pasen este tipo de situaciones pueden denunciarlas porque estas personas van a ir a la cárcel por ese tipo de abusos. Bien, vamos a terminar con unos comentarios en redes sociales y con esto ya cerramos la entrevista. Dice Javier Valdés, el diputado, el órgano ejecutivo debe tomar su papel con políticas de prevención para que no sucedan estos hechos, como por ejemplo educación, apoyo a las familias, coordinación con las municipalidades en materia de políticas para la niñez. Su comentario breve, diputada. Sí, definitivamente, es lo que decíamos, que cada uno de los actores dentro del órgano ejecutivo, en este caso el COGNA y otras instituciones, que ya les mandata la ley, que no es algo que no existe, sino que tenemos legislación en el país que garantiza y protege los derechos de la niñez. Yo lo que creo es que volvemos al punto inicial, es un tema de aplicación, es un tema de cumplimiento de funciones, es un tema de poner por encima de todo el quehacer de las políticas públicas los intereses de la niñez y de las mujeres. Si no, yo te pongo un caso en particular. ¿Cuántos feminicidios se han dado en el país, pero cuántos han sido condenados? O sea, y no es porque la ley no sea hermosa, no sea de las mejores en América Latina. O sea, el punto es de aplicación y de cumplimiento de las funciones que tenemos. En esto debemos de jugar un papel importante todos, órgano legislativo, ejecutivo y judicial. Porque las víctimas se pueden atrever a denunciar. O sea, y tenemos ese conocimiento de que la gente, las mujeres, los padres de familia van a denunciar, pero se encuentran con un sistema, con un valladar tan grande, con un sistema que no responde a esos intereses. Eso es lo que tenemos que superar. Parte, ya lo hemos hablado acá, es la depuración del sistema judicial, parte el cumplimiento de las atribuciones desde el órgano ejecutivo. Y la parte que nos corresponde, en este caso a la Asamblea Legislativa, es robustecer aquella legislación que pueda tener alguna falencia para que los funcionarios aplicadores de justicia no encuentren alternativa y tengan al fin que cumplir con sus funciones. Bien, diputadas, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a usted por la invitación. Gracias, diputada. Gracias, buen día para todos. Con esto cerramos, hacemos una pausa, regresamos con más de República. No nos cambien.